Hola, amigo o amiga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Occidente está perdiendo la guerra económica con Rusia. Eso es de lo que vamos a hablar hoy. Y como dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, aquí lo tenemos. Fijémonos en este gráfico porque es el resumen de esta situación. En la columna de la izquierda vemos los ingresos que tenía Rusia por venta de gas y petróleo en mayo de 2021. Son ingresos diarios, millones de euros al día. 633 millones de euros al día. Y a la derecha, que tenemos mayo de 2022. 883 millones de euros al día. Por lo tanto, los ingresos diarios por venta de hidrocarburos de Rusia han aumentado de 663 millones de euros al día a 883 millones de euros al día en el último año. ¿Cómo se explica esto? ¿No es que habíamos reducido lo que le comprábamos a Rusia de gas y de petróleo? Pues sí, lo hemos reducido. Y esa es la segunda columna, ese rectangulito pequeño azul, menos 95. Ese es el impacto económico de la reducción de volumen. Lo que pasa es que al reducir volumen hemos empujado los precios para arriba. Al reducir, al buscar comprar el petróleo en otros lugares, hemos generado una presión al alza en los precios del petróleo y del gas. En la tercera columna, estos son los descuentos que los rusos están ofreciendo para poder vender el petróleo y el gas que antes nos vendían y que ahora tienen que colocar en otros mercados. Entonces, ellos han visto la situación, que les dejábamos de comprar o que les íbamos a comprar menos. Primero los americanos han prohibido todas las importaciones de gas y petróleo rusas. Bueno, a ellos tampoco les afecta demasiado. Bueno, no les afecta en el sentido de quedarse sin suministro. Claro que el impacto sobre los precios es real, ¿no? Y están en Estados Unidos flipando con que tienen que pagar, no sé si ahora son $5 el galón de petróleo, ¿no? Que es una cantidad enorme para ellos, no tanto como lo que pagamos en Europa, ¿no? En las gasolineras. Pero tenemos, digamos, por la vía de la reducción de nuestra demanda a Rusia, hemos generado más demanda en otros lugares, lo cual ha empujado hacia arriba los precios en el mundo entero. Y Rusia también se beneficia de eso porque está vendiendo en otros mercados. Y aunque le ponga un descuento en los otros mercados en los que está vendiendo, sigue ganando. Porque aquí vemos la cuarta columna, la roja, eso es el aumento de precios. Eso es lo que ganan por aumento de precios. Fijaos, 447 millones de euros al día. Esto es el impacto, este es el efecto de las sanciones, de las políticas de reducir la demanda de petróleo y gas rusos en Occidente. Bravo, lo hemos hecho muy bien. Bueno, esto es de lo que voy a hablar ahora, en bastante más detalle. El mensaje principal lo he dejado claro. Si quieres seguir viendo, vamos al tema. El gráfico que os mostraba es de este estudio que fue publicado el día 13. Es un estudio sobre la financiación de la guerra de Putin. Es un estudio realizado por esta entidad CREA, que es el Centro de Investigación de Energía y Aire Limpio, que es una ONG de Helsinki que investiga cuestiones de energía en bastante profundidad. Y tiene una red de investigadores en todo el mundo y tal, y parece un estudio bastante serio. Entonces, las conclusiones principales de este estudio, que recogía el otro día el New York Times con este titular, dice que los ingresos de Rusia por la venta de hidrocarburos se disparan.
aquí lo tenemos, ¿no? Rusia genera 93.000 millones en ingresos por la venta de hidrocarburos en los primeros 100 días de la guerra, del 24 de febrero al 3 de junio. La Unión Europea ha importado el 61% de esto, aproximadamente 57.000 millones de euros. Los mayores importadores fueron China, 12.600 millones de euros, Alemania, 12.100 millones de euros, Italia, 7.800 millones de euros, Países Bajos, Turquía, Polonia, Francia, India. Bien. Entonces, aquí tenemos los mayores importadores, esta lista, y el desglose en función del tipo de producto importado. Vemos que China es el mayor importador, pero es sobre todo de petróleo en crudo. Alemania es el segundo, pero es principalmente gas. Italia es el tercero, con mucho gas y mucho crudo. Países Bajos, mucho crudo. Entiendo que en gran parte es para refinar en los Países Bajos y reexportar. Turquía, etcétera, etcétera. ¿Vale? España no tiene un papel importante porque España obtiene la mayor parte, digamos que está más lejos de Rusia, ¿no? Y es una cosa relevante esta, ¿no? El tema de la distancia, porque los mercados de hidrocarburos, dentro de que los combustibles fósiles son una gran fuente de contaminación o de gases de efecto invernadero ¿no? Principales responsables del cambio climático o del calentamiento global, claro, son mercados, no obstante, que pues se trata de transportar grandes volúmenes de producto y, lógicamente, pues es lógico que la proximidad geográfica mande de alguna manera, y manda en cuanto a la eficiencia, ¿no? Porque no cuesta lo mismo, no solo económicamente, sino también a nivel de emisiones generadas, el transportar gas por un gaseoducto de Rusia a Alemania, que transportarlo en barco, o transportarlo en barco de Estados Unidos o de Qatar a Alemania, con el tema del gas licuado que genera muchas más emisiones. Y evidentemente para España, pues lo práctico a nivel de gas es pues extraerlo de Argelia, ¿no? Principalmente. Entonces, claro, con esta cosa que estamos haciendo de decir, no, como tenemos que desvincularnos en Europa de la energía de Rusia. Primero, que el plan, o sea, es absurdo, porque la guerra de Ucrania es ahora, y ahora creo que el compromiso, no con el gas, porque con el gas no pueden, sino con el petróleo, es reducir en un 90% el crudo importado de Rusia antes de final de año, por parte de la Unión Europea. Exentos quedan Hungría, la República Checa y Eslovaquia. Pero entonces tendremos que traer el crudo de otros sitios, ¿no? Pero es que, o sea, supuestamente entonces Rusia no encontrará otro comprador para ese crudo. Eso ya es como una suposición extraña, ¿no? O sea, es como forma parte de esta prepotencia occidental de seguir pensando que el mundo somos nosotros, que los otros no existen, o que nos obedecerán de alguna manera, o que no harán cosas. No sé si es una cosa racista. ¿Qué piensan? ¿Que los rusos no pueden hablar con los indios? Es que es lo que han hecho. Pero bueno, entonces, si reducimos en ese 90% lo que le compramos a Rusia en Europa para final de año, pero es que yo creo que para final de año esta guerra igual ha terminado, ¿no? Y entonces a largo plazo, a medio plazo, porque para este año, o sea, están pensando en cómo de aquí a unos años no depender del gas ruso. Pero entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Depender de gas licuado importado de Qatar? ¿De Estados Unidos?
En fin, es que no tiene ningún sentido. O sea, si el sentido está relacionado con esta guerra, creo que lo que tiene que reconocer Europa es que Europa, pues, tiene que comprar su energía donde mejor le convenga, donde sea más barata y donde genera menos emisiones de gases de efecto invernadero. Y si piensas que lo que estás haciendo es financiar la guerra a Rusia, no es así. Es que existe una cantidad determinada de producción de gas y de petróleo en el mundo. Y eso, en un montón de países, hay infraestructura de producción, hay reservas, se produce, se refina, se transporta, y al mismo tiempo hay un montón de coches que tienen que cargarse de gasolina y de hogares a los que tiene que llegar el gas. Y eso no cambia. Tú puedes, digamos, o sea, lo que vas a cambiar es como la distribución, ¿no? Entonces, ahora lo que está pasando es que nosotros reducimos lo que le compramos a Rusia y los indios lo compran. Están comprando casi todo lo que dejamos de comprarle a Rusia. Y además lo están refinando y nos lo están revendiendo más caro. Y fíjate, o sea, tiene que hacer ese viaje, tiene que ir a India el petróleo ruso, el crudo ruso, en barco, y tiene que volver desde India a Europa una vez refinado. Estamos luchando contra el cambio climático, ¿verdad? Y al mismo tiempo estamos derrotando a Rusia. Aquí tenemos este gráfico con los cambios en las importaciones mensuales volúmenes de importación mensuales desde Rusia de gas, petróleo y carbón por países. Vemos que a la izquierda hay más color que a la derecha, es decir, que a nivel de volúmenes ha caído el total de las importaciones del mundo desde Rusia. Lo que pasa es que, como habíamos visto, el aumento de precios compensa esta bajada de volúmenes y los ingresos de Rusia por estas ventas, de hecho, suben, ¿no? Con lo cual obtienen más ingresos vendiendo menos. Arriba del todo, en la línea de arriba, vemos las importaciones de India. O sea, esto es el aumento de importaciones de crudo de India. Es tan grande que compensa toda la reducción de importaciones de todos los países europeos. Entonces, en la línea de abajo, en la del cómputo global, vemos que ahí se reducen en los volúmenes de importación de Rusia de productos de petróleo, que no es crudo, ¿no? Son productos refinados, etc. Y de gas, de gas que viene por gasoducto, principalmente, ¿no? Y de productos de petróleo, también de carbón, pero de crudo, de petróleo crudo, el saldo es positivo, o sea, hay un aumento de volumen, incluso atribuible, claro, a este aumento de las importaciones de crudo por parte de India. Y también un poquito de los Emiratos Árabes Unidos. ¿Qué hacen los Emiratos Árabes Unidos importando petróleo de Rusia, no? Bueno, nos lo revenden, ¿no? Me imagino. Ellos también. Vale. Aquí vemos las reducciones de volúmenes de importaciones de Rusia. Claro, fijaos, o sea, Países Bajos, Alemania, Italia, estos son los países europeos más dependientes. Entonces, Alemania ha reducido un 8%, Italia un 13%. Hombre, es mucho volumen, porque un 13% de mucho es mucho. Pero vamos, esto es lo que, digamos, en el momento en el que la opinión pública está más movilizada, indignada ante la invasión rusa, esto es lo que políticamente, digamos, cuando la presión política es más fuerte, esto es lo que ha sido capaz de hacer Alemania e Italia en términos de reducción de importaciones de Rusia. Claro que cuando la gente esté totalmente acostumbrada a la guerra, o incluso ya haya terminado la guerra dentro de 8 meses o un año, pues evidentemente la presión social para quedar bien,
¿no? Políticamente y reducir más, pues será mucho menor. No creo que estos objetivos que se han marcado ahora no creo que los cumplan. Pero bueno, ya lo veremos. Aunque los cumplan, me imagino que no servirá de nada. Porque, en fin, los rusos encontrarán otras formas de colocar su producto en el mercado como han hecho hasta ahora. Vemos, de hecho, aquí aparecen algunas compras que no son... no se corresponden con contratos a largo plazo, sino que son como compras puntuales en las que vemos que países europeos se han aprovechado de los descuentos de Rusia entre abril y mayo. Francia, por valor de 900 millones de euros, comprando crudo y también gas licuado. Países Bajos, Bélgica, Italia, hasta España. Esos son las llegadas de petroleros en Jamnagar, que es un puerto con refinerías en India. Y fijaos, las llegadas, la media 30 días, digamos, desde hace un año, de todos los distintos lugares y desde Rusia en violeta. El rojo son todos los demás. Es decir, India compraba su petróleo a Oriente Medio. Lógicamente, ¿no? Miramos el mapa, les queda más cerca, tiene una lógica económica, ¿no? O sea, del Golfo Pérsico a India, pues es una distancia relativamente corta. Pues ahora, mirad aquí abajo, prácticamente la tercera parte o la cuarta parte viene de Rusia, ¿no? Y el total sigue siendo parecido, es decir, India está importando menos crudo de Oriente Medio y más de Rusia, ¿no? O sea, entonces lo que ha pasado es esto, o sea, me parece como un poco cómico, ¿no? O sea, los rusos han visto que los europeos iban a pedirles menos petróleo. Han dicho, vale, ¿dónde vamos a colocar nuestro petróleo? Y entonces Lavrov se fue a hablar con Modi y le dijo, oye, ¿quieres comprar petróleo baratito? Y baratito. Bueno, los precios están subiendo porque los europeos están presionando a los árabes para que les vendan más, ¿no? Y los americanos también les están presionando. Entonces, claro, se está encareciendo, también se encarece para vosotros. Os hacemos un buen descuento nosotros. Y Modi le dice, vale, ¿no? Dice, vale. Y entonces, con un buen descuento, India empieza a importar importantes cantidades de crudo que además refina y reexporta. O sea, no es solo para consumo en India, sino que aquí tenemos... Esos son la salida de petroleros salidas de petroleros desde Jamnagar, y esto representa, por lo que explica el informe, o sea, este estudio no me lo estoy inventando yo, dice, bueno, que cuando pone Suez, es decir, son petroleros que pasan por el canal de Suez, y entonces, si pasan por el canal de Suez, su dirección es que van hacia Europa o Estados Unidos. Y entiendo entonces que esto es petróleo refinado. Lo que pasa aquí es que salen de Jamnagar, la mayoría en rojo sí van a otros lugares de India, el azul es otros lugares del mundo, y la parte esta violeta de abajo, que va creciendo desde febrero de forma sustancial, esto son los petroleros que transitan por Suez y estarían llevando petróleo refinado a Estados Unidos y a Europa, desde India. Aquí lo dice, gran parte del petróleo se reexporta, más de la mitad de las entregas de refinado de Jamnagar van fuera de la India, aproximadamente el 20% en petroleros que salen por el canal de Suez, lo cual indica que van hacia Europa y Estados Unidos.
hemos identificado envíos a Estados Unidos, Francia, Italia y el Reino Unido. Esto dice el estudio. Y después nos dice que de abril a mayo el 67% de los envíos de crudo ruso se hicieron con barcos propiedad de compañías europeas o americanas, y que para las entregas en los envíos a India y Oriente Medio esto aumentaba hasta el 85%, y que solo los barcos griegos representaban el 75%. Entonces, aquí tenemos, en otro sitio lo tengo, por un lado, las navieras griegas se están haciendo de oro, porque los precios de los envíos de petróleo han aumentado un montón. Y entonces, claro, dentro de toda esta cosa de que le reducimos el consumo de petróleo y de gas, bueno, una opción habría sido, digamos, cortar, ¿no? Que ya que el petróleo ruso se tiene que mover con barcos europeos, pues, digamos, eso hubiera sido probablemente mucho más efectivo, ¿no? O sea, cortar, poner unas sanciones muy fuertes e impedir que que estas navieras griegas puedan transportar el crudo. Y también las aseguradoras, que son del Reino Unido, Noruega y Suecia. ¿No? Suecia, que quiere meterse en la OTAN. Noruega también, o sea, es que no se habla de Noruega. Claro, el mayor suministrador de gas y petróleo a la Unión Europea, de lejos, es Rusia. Pero el segundo, de lejos, es Noruega. O sea, Noruega tiene una red de gaseoductos brutal, llegando a Alemania. Hasta ahora están abriendo una que llega a Polonia. El 20 y pico % del gas que se consume en la Unión Europea viene de Noruega. Es como el triple que Argelia, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Claro, estos, con los aumentos de los precios, estos sí que se están haciendo de oro, porque estos no tienen reducción de volumen. O sea, estos están aumentando volumen. Y nuestro amigo secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que fue primer ministro de Noruega en su día, pues claro, está encantado, ¿no? Debe estar encantado con estas políticas, ¿no? Porque vamos, en fin, Reino Unido también, bueno, es un país que tiene bastante producción y más o menos me imagino que tiene una posición relativamente neutral en esto, ¿no? Pero la Unión Europea, digamos, la Unión Europea continental, estamos muy fastidiados, y Alemania, con un sector industrial muy dependiente de la energía, en fin, no sé cómo va a hacer frente a esta situación de cara al futuro. Y ya digo, o sea, todo esto que no sirve para nada, porque al final los rusos encontrarán otros mercados. Y los indios, pues ya vemos lo que ha pasado. Les han dicho, vale, todo lo que nos compren los europeos lo compramos nosotros y después se los revendemos. Y si no se los revenden a Europa, se los revenderán después a China. Es que da igual. O sea, es que esto no... Ahora están hablando de hacer un cártel de compras, un monopsonio, creo que se llama en términos económicos, para comprar el petróleo y el gas rusos, y los países europeos se pondrán de acuerdo sobre un precio que será equivalente al precio de producción y se lo comprarán a Rusia a ese precio. Y es como, a ver, o sea, es que no habéis entendido nada. O sea, es que siguen comportándose, no sé, como si fueran tontos en el resto del mundo. Mirad este gráfico. La capacidad para llevar crudo ruso, ¿no?, de petroleros, a escala mundial. O sea, el azul clarito o azul, sí, el azul grande, vamos, esto es Grecia, ¿no? Creo que, claro, yo no sé cómo se lo montan los griegos, pero
Nadie está hablando de esto, ¿no? O sea, si realmente había que fastidiar a los rusos con... O sea, esto sería como... Vamos a impedir que Rusia exporte petróleo. Necesitan los barcos griegos. Pues... no sé, me imagino que saldrán barcos de otros sitios. También estarán ocupados en otros sitios preparándose para tener capacidad de transporte, ¿no? También me imagino que en poco tiempo, o sea, en menos de lo que tarde Europa en desvincularse del gas ruso, habrán construido los chinos junto con los rusos 2 o 3 gaseoductos para llevar el gas a China, ¿no? Desde Siberia. O sea, creo que ya hay uno, pero me imagino que harán varios más. No sé cuánto se tarda en hacer un gaseoducto de estos. Yo creo que los chinos lo hacen rápido. No sé. Entonces, bueno, parece que este esfuerzo de los países occidentales por desvincularse de la dependencia energética con Rusia ha desembocado en un aumento de los ingresos de hidrocarburos de Rusia y un encarecimiento, ¿no?, de esa materia prima fundamental para la economía europea, lo cual merma la competitividad de la economía europea en general, genera una inflación que afecta a todo el mundo y a todas las cadenas de valor de la economía. Y bueno, y esta es una situación en la que, pues efectivamente, claro, ya venía de antes y vamos a verlo aquí. Aquí tenemos el precio del barril de Brent. Esto es su progresión en el último año. Entonces, claro, la recuperación, digamos, el final de la crisis del coronavirus ha llevado a una recuperación de la actividad económica y del movimiento, lo cual ha llevado a un aumento de precios que ya venía de antes, y vemos que esto es sea julio 2021, progresamos hasta el final del año con cierta estabilidad y desde el principio del año esto ya venía subiendo. En realidad no sé si esta subida ya es atribuible a, digamos, desde antes de la invasión rusa, porque se presagiaba, ¿no?, que podía ocurrir eso y eso tuvo un efecto, digamos, de llamada a la compra ya en los primeros 2 meses del año. Pero desde luego que a partir de febrero la escalada es impresionante. Pasamos de estar en torno a 80 dólares el barril entrando en el año, a en torno a 90, ¿no?, cuando empieza la invasión rusa, y ahora estamos en torno a 120. Pero más impresionante todavía es lo que pasa con el gas. Es decir, el gas pasa de 3,5 a en torno a, bueno, está oscilando entre 7 y 8. O sea, a más que duplicado, y de hecho desde febrero pues estaba en 4, ¿no? Es decir, desde febrero el precio del gas natural en los mercados internacionales se ha duplicado. Y el aumento ya venía de antes, claro. Pero bueno, entonces, claro, lo que tenemos es una situación en la que la OPEP, que son principalmente los productores de Oriente Medio, los principales exportadores del mundo, algunos países africanos, que son exportadores también, algunos países más, pero bueno, Rusia no forma parte, pero sí que forma parte de un acuerdo de la OPEP de cuotas de producción. Entonces, la OPEP dice, vamos a producir tanto, y cada país tiene una cantidad, un volumen que se le asigna, y de esa manera ellos pues regulan un poco el mercado a su conveniencia. Ahora, claro, al estar Rusia produciendo y exportando por debajo de su volumen, se genera una presión al alza sobre los precios, y una presión, desde luego, por parte de los países occidentales para que, digamos, se modifiquen las cuotas y se aumente el volumen de producción.
Entonces, claro, Europa quiere evidentemente que se aumente este volumen de producción y bueno, de hecho no voy a entrar en el tema, pero digamos que Estados Unidos le ha estado medio suplicando a Venezuela, o sea, ha estado como revisando toda su política de sanciones con Venezuela, han dejado de lado de momento las sanciones que afectaban a los importadores europeos, con lo cual parece que Venezuela vuelve ahora a exportar petróleo a Europa en una cantidad que creo que no es muy elevada de momento. No sé cuánto margen habrá para que aumenten con cierta rapidez. Y de hecho, creo que he leído que están haciendo la vista gorda con Irán, que también se está saltando las sanciones. Digamos que se hacen intercambios entre barcos de petróleo en alta mar para saltarse las sanciones. Y esto es algo que ya hacían tradicionalmente Venezuela e Irán, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que, claro, Europa, que tendría que necesita, ¿no?, que Oriente Medio aumente su producción para poder importar más. Claro, Europa no tiene tenemos a la mujer esta Van der Leyen, ¿no? Esta mamá de 7 niños, que es como que no es lo mejor que podríamos imaginar para liderarnos políticamente. Y después tenemos al señor Borrell, ¿no?, que creo que fue desterrado de España para no entorpecer más la situación catalana, que es un tipo totalmente inútil. Entonces, claro, nos encomendamos a quién, pues ¿quién va a llevar, ¿no?, nuestros intereses por el mundo? ¿Quién va a defenderlos? Pues el abuelo Biden, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el abuelo Biden? Pues el abuelo Biden se pasó su campaña, como digamos su base electoral no es, digamos, no puede ser, no es una base de clase, ¿no? No es una base de izquierdas de clase, sino que es una base de izquierdas progre. Entonces, Arabia Saudí es digamos, en términos ideológicos, pues claro que debe ser su peor enemigo, ¿no? O sea, es un país totalmente despótico, machista, una horrible teocracia feudal, ¿no? O sea, dicen que Putin es un autócrata, pero bueno, entonces el Mohammed bin Salman, ¿qué es? ¿No? Entonces Biden hizo una campaña en la que hizo un alarde de que se lo iba a poner muy duro a los saudíes, que los tenía en su punto de mira y que se iba a acabar el buen rollo con Arabia Saudí. Claro, dentro de toda esta situación tenemos esto. Se espera que o sea, las expectativas son de que el suministro de petróleo siga, digamos, cayendo por debajo de la demanda el año próximo, es decir, más presión al alza sobre los precios. Entonces, el amigo Biden parece que se va de viaje a Arabia Saudí a negociar por nosotros, ¿eh? Entonces le va a suplicar al jeque, al Mohammed bin Salman, y claro, le va a suplicar en unas condiciones, o sea, es patético, porque parece que Biden ya le ha llamado repetidas veces y bin Salman se niega a atenderle al teléfono, ¿vale? Lo dice aquí este artículo del Wall Street Journal. Dice... mientras tanto, los saudíes han estado cortejando a Rusia y a China como alternativas, como socios estratégicos. Hasta recientemente, los saudíes se han negado a extraer más petróleo y el príncipe se ha negado a atenderle al teléfono. Bueno, entonces,
ahora tenemos a Biden que va a hacer un viaje a Arabia Saudí, ¿vale? Este artículo es del 14 de junio. Ahora, por el lado saudí, 16 de abril, MBS, Mohammed bin Salman, llama a Putin para hablar de Ucrania y Yemen. O sea, no solo le coge el teléfono, le llama, ¿vale? Esto es del 17 de junio. El príncipe Abdulaziz bin Salman, que es el ministro de Energía, en la cumbre, en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, con el viceprimer ministro de Rusia. Dice que las relaciones entre Rusia y Arabia Saudí son tan cálidas como el clima de Riyadh. ¿Vale? Tal y como está yendo esta cosa, con esta guerra que parece que está ganando Rusia y que, por lo menos de momento, Occidente no tiene armas para hacer frente a Rusia. Es decir, está perdiendo, ¿no? Está perdiendo en el campo de batalla en Ucrania y está perdiendo en el terreno económico porque, como hemos visto, Rusia está ganando más dinero con menos exportaciones y la Unión Europea está pagando más, también por menos. Claro que la economía rusa está resultando impactada por las sanciones a otros niveles, ¿no? De recibir maquinaria, componentes, productos europeos, pero esto también afecta a la economía europea en el sentido de que se pierde mercado de exportaciones, ¿verdad? O sea, la Unión Europea finalmente no puede dejar de comprarle gas a Rusia, pero Rusia ya no le puede comprar ciertas cosas a la Unión Europea y se las tiene que comprar ahora a China o a India o a otros proveedores, ¿no? En todo caso, respecto a lo que ahora parece que debe estar preocupando mucho en los pasillos de poder, son estos últimos gestos de Rusia, porque en los últimos días, aquí lo tenemos, 15 de junio, el precio del gas natural ha pegado un salto de repente porque Rusia ha cortado el flujo por el Nord Stream a Alemania y también a Italia, alegando que había problemas de mantenimiento o no sé cuántos. Claro, no sabemos si existen realmente, no lo he investigado en profundidad, no sé si estos problemas de mantenimiento están relacionados con las sanciones, es decir, hay algún tipo de obra de mantenimiento o materiales necesarios para el mantenimiento que están sancionados y por lo tanto esto está repercutiendo en la capacidad de enviar gas, o por lo menos es algo que puede alegar Rusia. Pero en todo caso ha habido esta reducción de suministro repentina e inesperada por parte de Rusia a Alemania e Italia. Claro, podemos pensar que esto es un aviso para navegantes, ¿no? Que esto es algo que se produce ahora, entrando en el verano, pero es como una señal de Rusia de un poco de decir, muestra que se sienten fuertes y que están diciendo, bueno, vosotros dependéis de nosotros más que nosotros. Nosotros podemos cortaros el gas y vosotros no nos podéis, no hay nada que nos podáis cortar. Hay poco que nos podáis cortar que no nos hayáis cortado ya. A lo mejor esos barcos griegos, ¿no? No lo sé si tendrían reemplazo con petroleros chinos o indios o qué ocurriría ahí. Probablemente sí. Yo estoy imaginando que sí, ¿no? Que igual hay petroleros indios que están moviendo, por ejemplo, petróleo refinado a China, ¿no? Y llegado el caso, Rusia podría decir, oye, necesitamos estos para comerciar aquí, usar los europeos, los griegos ahí entre China y India, ¿no? No sé. En fin. El caso es que parece que Rusia se siente fuerte, no está perdiendo dinero y está amenazando, ¿no?
Bien, amigos, vamos a acabar hablando un poco de esta cuestión de los cambios de suministro, qué impacto tendrían a nivel de medio ambiente, ¿vale? O a nivel de cambio climático, más bien, ¿no? Porque se supone que estamos en una emergencia climática, ¿no? Y que además los europeos somos los que más volcados estamos con esto y más en serio nos lo tomamos, ¿no? Entonces, como estamos cambiando la forma de suministrarnos con hidrocarburos, estamos buscando la forma de obtenerlos de lugares más lejanos con, si cabe, regímenes políticos más autocráticos, más teocráticos, ¿no? No más simpáticos. Y la cosa es, ¿qué hacemos? Digamos, una cosa son como los petroleros que van de arriba abajo, ¿no? Porque claro, Rusia está cerca, ¿no? O sea, está cerca de Alemania, está cerca de... Entonces el gas puede venir por un gasoducto, el petróleo también en cierta cantidad también puede venir por oleoducto. Pero cuando hay que ir a buscar el gas más lejos, a Estados Unidos o a Qatar, entonces te viene gas licuado. Entonces esto, claro, está suponiendo toda una serie de problemas que lo quieren resolver, ¿no? O sea, porque no hay terminales para recibir el gas licuado en Alemania, con lo cual Alemania no puede hacer este cambio. Pero Polonia sí, Polonia se ha estado preparando, ¿no? Polonia ha desarrollado conjuntamente con Noruega un gasoducto que le va a traer gas y además terminales para la recepción de gas licuado. Y el que llega a Alemania parece que llega por los Países Bajos. En todo caso, como de momento no hay capacidad para recibir gas licuado, que es como se transporta en barco, en cantidad suficiente, no le podemos cortar el grifo, los europeos no podemos cortarle el grifo del gas a Rusia, como desearíamos, ¿no? Lo cual, de todas formas, ¿no? Además, estamos implementando una estrategia para hacerlo en unos años, lo cual es absurdo, ¿no? Porque esta guerra es ahora, ¿no? O sea, que de repente en el mes de febrero Europa decida que por la guerra en Ucrania se quiera desvincular de su proveedor natural de hidrocarburos a largo plazo, independientemente, ¿no?, de las consecuencias climáticas, de las consecuencias económicas. De esto, en fin, no tiene ningún sentido, ¿no? La guerra es ahora, ¿no? O sea, ¿qué pasa si logramos, es decir, solo una valoración estrambótica basada en el principio de que los rusos son malos y siempre serán malos, nos lleva a ese tipo de conclusión de que está bien importar siempre petróleo de Arabia Saudí, pero tenemos que hacer algo para cortar o sea, no depender del suministro de Rusia porque esto, ¿no? Porque los rusos son malos y siempre lo serán, ¿no? O sea, es ridículo. Bueno, entonces, en todo caso, cuando nos vamos a ver en relación con el gas, ¿qué pasa cuando hacemos este cambio de suministro? En lugar de llegar por un gasoducto, llega en un barco en forma de gas licuado. Pues a mí me sonaba este tema, ¿no? De que se hacía, no sé dónde lo oí inicialmente, ¿no? Parece que no se está hablando mucho del tema, pero digamos que las emisiones van a aumentar con el gas licuado. Entonces, yo he encontrado este artículo de Forbes que dice exactamente eso, ¿vale? Que ahora Europa pues va a abrazar el gas natural licuado, pero que esto generará pues inquietudes respecto de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, este artículo en Forbes, o sea, no es exactamente propaganda rusa, ¿no? Forbes, se remite a una comparación de la que se habla en este artículo, ya más en una web especializada en asuntos de energía, donde describe un estudio realizado por una compañía llamada Esfera, una compañía americana, donde se había comparado, se había hecho un análisis comparativo de ciclo de vida entre el gas natural que llegaba a Europa por
Turkstream, que es un gaseoducto que pasa por Turquía, y lo comparaba con importaciones de gas natural licuado. Y la conclusión del estudio era que en el análisis del ciclo de vida completo daba que las importaciones de gas natural licuado generaban entre un 61% y un 176% más de emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, sabemos que el gas pues produce metano, ¿no? Y que el metano tiene un problema especial como gas de efecto invernadero, ¿no? No comas carne, ¿eh? No comas carne porque los eructos de las vacas, pues ya sabes. Ahora, si es gas natural licuado o del otro, da igual porque los rusos son malos. Bueno, en fin. En todo caso, curioso, ¿no? Que esta web hace referencia a este estudio. Cuando pincho aquí en este enlace, que evidentemente un nuevo estudio publicado en octubre, esto es de 2020, ¿vale? Tengo un enlace aquí para pinchar, lo pincho y taratatán, no me lleva al estudio, me lleva a la web de Esfera. Este estudio lo han quitado. Lo han quitado de ahí. Y de hecho, vamos, no he dedicado muchísimo tiempo, pero realmente es un tema importante, ¿no? Si estamos luchando contra el cambio climático, si las emisiones de ciclo de vida completa de el gas licuado frente al gas que viene en gaseoducto son entre un 61 y un 176% mayores, las del gas licuado, entonces este cambio a gas licuado significa que por la parte de todas las emisiones de atribuibles al gas natural, en Europa, todo lo que cambiemos de gas natural, de que venga de Rusia por gaseoducto, a gas natural licuado que venga de Estados Unidos o de Qatar o de otros lugares en un barco, estamos duplicando las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso es lo que parece que sabemos, ¿verdad? Han eliminado aquí el estudio de los de Esfera. A saber por qué, ¿no? ¿Vale? O sea, parece que en el año 2020 estaba ahí el estudio, ¿no? En diciembre de 2020 cuando se escribió el otro artículo. Bueno. En fin. Todo por decir, ¿no? Que estas políticas de la Unión Europea son ridículas. Están provocando una catástrofe económica. Están provocando, con toda probabilidad, una catástrofe climatológica. Tú no comas carne, ¿eh? Ahora, el gas licuado. Perdón. En fin. Nada, me voy a callar. Ya me estoy delatando, ¿verdad? Se me está viendo el plumero. Bueno, nada, espero que hayas disfrutado de este vídeo, que hayas aprendido cosas. Yo me lo he currado investigando un poco. No soy experto, evidentemente, en estos mercados de hidrocarburos, pero bueno, esto es lo que ya has visto, lo que yo he encontrado. Y nada, déjame un comentario, un me gusta, comparte este vídeo, suscríbete si no lo has hecho. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por aguantar hasta aquí. Venga, un saludo. Chao, chao.